Ya la raíz cuadrada de 10. La raíz cuadrada de 10 es 3.16. Punto 16. Ya, eso es lo que nos interesa. La relación de compresión es 3.16, ¿no? Eso. Ya, entonces esto de acá es 3.16. Y nos vamos a llevar esa información, 3.16, y también deberíamos de tener a mano los 4.000 metros de altura, la presión atmosférica. Bueno, la presión atmosférica a 4.000 metros de altura, si vamos a poner acá un valor, ustedes pueden buscarlo ya con más detalle en el catálogo, va a ser 0.6 bares o atmósferas, ¿no? Atmósferas. En atmósferas preferible, o bares o atmósferas, es lo equivalente, ¿ya? O bares, ¿no? Es más o menos parecido a 0.6. Ok. Con estos datos nos vamos a ir, hasta ahí anotamos. Entonces, la presión y la relación de compresión. Entonces, de ahí nos vamos a ir a buscar la página donde estábamos, la página de las tablas del curso. Y vamos a entrar, sí, Alania, dígame, le veo, levantó la mano, ¿sí? ¿Sí? Sí, pero fue una consulta. Es que usted dijo que a partir de 10 bar era 2 etapas, ¿no? Pero ¿por qué aquí le ha puesto 2 etapas? Ah, no, no necesariamente. Lo que digo es que en el catálogo hay que saber cuál es la relación de compresión. Ya. El detalle está que este gráfico que nosotros tenemos no nos da información a más de 10 bar, perdón, a más de 8 bar. Entonces, para poder hacer el ejemplo, vamos a suponer que es de 2 etapas, ¿no? Aunque el número de etapas lo define el compresor. Yo digo, vamos a suponer que este fuese de 2 etapas. Entonces, en realidad uno entra con el número de etapas que tiene el compresor. Si es de 1, yo no puedo usar, por ejemplo, este gráfico y no podría, por lo tanto, hacer el ejemplo. ¿Sí? No sé si te contesté. Sí, profesora. Entonces, ya, nos vamos a llevar este gráfico, vamos a llevarlo a la zona donde nosotros estamos trabajando. ¿Ya? Me voy a llevar al PPT y vamos a ponerlo por acá. Esto. Entonces vamos a poner acá el gráfico. Este gráfico, en este gráfico, Disculpe, no profesora, no estoy está compartiendo, compartiendo no pantalla. estoy compartiendo, disculpe. Sí, me acabo de dar cuenta. Ok, muy bien. Entonces, vamos a entrar, ahora sí, vamos a entrar con este 3.16, que es más o menos por acá. Vamos a entrar al gráfico. Voy a poner con rojo para que se vea y lo voy a ampliar un poquito más. ¿Ok? Y las curvas que ustedes ven acá, esta de acá corresponde a funcionamiento a nivel del mar. ¿Ya? Esta, digamos, es igual a una atmósfera o un bar. Esto, ¿vio? Ya. Este de acá corresponde a esta curva, ¿ok? Pero nosotros tenemos 0.6. Entonces la curva 0.6, 0.61 es esta. Esta es la que a nosotros nos va a interesar. Esta. ¿Ok? Y vamos a leer las dos cifras. Este de acá, entonces, y el valor que corresponde a este de acá. ¿Ok? Ya. Entonces, si nos referimos a este valor, es prácticamente 0.94.
Y si nos referimos a este, ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? El valor que nos da el compresor, este 3.6, corresponde a el lambda 3, lambda, a un lambda 3 igual a 0.94. ¿Ok? Cuando sea la fórmula del cálculo, es la fórmula del cálculo de las dimensiones. Entonces, para poder determinar en cuánto se ha reducido la capacidad, lo que nosotros tenemos que hacer es lo siguiente. Voy a insertar una ecuación acá y voy a hacer lo siguiente. La capacidad, el caudal que nosotros buscamos, va a ser igual al valor que tenemos arriba, 3.6, lo vamos a multiplicar por 0.8 y lo vamos a dividir entre 0.94. Entonces, si nosotros hacemos esa operación, 3.6 por 0.8 entre 0.94, lo que nos va a entregar este compresor en altura va a ser igual a 3.06 litros por segundo. Entonces, ¿qué es lo que nos indica esto? Que una operación en altura reduce la capacidad del compresor. ¿Y cómo se determina ese valor? ¿Cómo lo he hecho? Primero, se busca la presión atmosférica en el lugar donde va a trabajar. Presión atmosférica a 4.000 metros sobre el nivel del mar es de tanto. Segundo, se identifica el número de etapas que tiene el compresor, supongamos que tenga 2, y se saca la relación de compresión, raíz cuadrada de presión final entre presión inicial correspondiente a las condiciones de diseño, 3.16 en este caso, y con ese valor, acá, aquí, acá, se ha ingresado con ese valor. O sea, yo he ingresado acá con la relación de compresión de la primera etapa, 3.16. Con esto de acá, yo he ingresado, ¿ok? Y he hallado el lambda 3 para altura y el lambda 3 para operación a nivel del mar. Entonces, a nivel del mar es 0.94, es decir, para la condición en la que se diseñó el compresor. Si funciona en altura, su lambda 3 es menor, y entonces esta es la operación que yo tendría que hacer. Ahora sí, ¿me comprendieron? ¿Está bien? ¿Tienen preguntas? La comparación siempre se va a trabajar para una atmósfera. Sí, sí, ¿por qué? Porque todos los compresores, ahora que vamos a lo que sigue adelante, vas a ver que todos los catálogos están referidos a que el compresor trabaja a nivel del mar. Entonces, cuando tú vas a trabajar, no vas a trabajar a nivel del mar, tienes que hacer una corrección por altura sobre el nivel del mar. Hay una segunda corrección que se hace y que es también por temperatura. O sea, cuando, por ejemplo, trabajas, vamos a decir, en Piura, estás a nivel del mar, pero el problema es que en Piura hace 40 grados. Y toda la información de los catálogos está referido a lo que se llama condiciones estándar, suponiendo que el compresor va a trabajar a nivel del mar y en un entorno donde la temperatura es de 20 grados centígrados. La corrección por temperatura es mucho menor, o sea, la reducción no es así como, mira, pasas de 3 a 6 a 3, ¿no? Ahí la reducción es significativa. Esta corrección se hace tanto para compresores de pistón como para compresores de tornillo. O sea, no solamente los compresores de pistón sufren, sino también los compresores de tornillo. ¿Está bien? ¿Ya le tomaron su nota, tomaron su foto, lo que fuera? Profe, una Entonces, última cosa. ¿Mm? Usted dijo que este gráfico es solo para dos etapas, ¿no? No, este gráfico es para el número de etapas que tú quieras.
a este gráfico se ingresa con la relación, esa raíz cuadrada o raíz cúbica o raíz cuarta. Se ingresa con la relación de presiones que corresponde a la primera etapa. Entonces, tiene dos A la etapas, primera. es raíz cuadrada. Si tiene 3 etapas, es raíz cúbica. Si tuviera 4 etapas, cosa que no se da, sería raíz cuadrada. Y entonces si fuera solo una etapa sería solo la división de presiones, Exactamente. sin Por raíz. ejemplo, si fuera 6, ¿no? Muy interesante tu pregunta. Si era 6, ya, ¿cómo entro? Así que no hay más que una. Entonces entro con 6. En 6, supongamos, ¿no? Que fuera 6, ¿no? El mismo ejemplo. Entonces, si fuera 6, supongamos que no fuera 10, sino fuera 6, entonces lo que harías tú es lo mismo que acabas de comentar. Te vas acá y haces la búsqueda. Dices, mira, cuando estaba a nivel del mar, entregaba esta cantidad. Pero como no estoy a nivel del mar, si no estoy a 4.000 metros de altura, entrega esto. Entonces sí, hay la reducción, no es la reducción porque son 2 etapas, sino es la reducción por operación en altura. Es correcto, muy buena tu pregunta. Y, profesora, una pregunta. ¿Por Bien, qué en la relación de compresión la presión de ingreso es un bar y no 0,6? justamente lo que he mencionado es que estos gráficos están considerando las condiciones de diseño. Como repito, las condiciones de diseño y de catálogo suponen que es así. Y ahora, cuando el compresor, me refiero al compresor para hallar el lambda 3 de diseño, que es 0.94. Cuando el compresor trabaja en altura, la relación de compresión no se altera. O sea, no se altera. ¿Por qué? Porque eso depende del recorrido. Por ejemplo, el compresor de pistón depende del recorrido que va a tener, o sea, de la longitud de carrera. Entonces, la relación de compresión no se altera en altura. Lo que se altera en altura es la cantidad de aire que te entrega. O sea, en altura y en no altura, la relación de compresión y la presión de descarga se mantiene. Ujú. Lo único que varía en altura es la capacidad. Entonces, siempre van a sacarle la raíz cuadrada, presión final entre U. Ujú. Por eso es que con este valor hemos hallado los 2 factores de corrección. ¿Sí? ¿Está bien? Muy bien. Pasamos entonces a compresores de tornillo. Entonces hemos visto el catálogo de compresores de pistón. Ahora vamos a hablar de los compresores de tornillo. Vamos a buscar en nuestras tablas del curso este modelo. ¿Ya? Vamos a dejar de compartir, me voy a ir a las tablas del curso y vamos a buscar en las tablas del curso, ¿no?, el compresor de tornillo. Vamos a ubicarnos donde estábamos. Estábamos por acá. Ya. Entonces hemos dado una mirada a este compresor, la especificación, y ahora vamos a leer acá. Alta presión, son compresores libres de aceite, oil free, y los compresores libres de aceite en este caso, por ejemplo, son los modelos DZ. BSD viene con regulador de velocidad y el rango de trabajo está entre 25 y 40 bar. O sea, estos de hecho son compresores de 2 etapas. Ya. Aquí está, este es un equipo paquetizado porque aquí viene el compresor y aquí viene el aftercooler y el secador frigorífico. Entonces, en realidad, lo que nos estarían vendiendo es una planta completa. Nos vienen todos los equipos, pero integrados. Bien, entonces veamos esto, cómo viene la especificación. ¿Listos? ¿Ubicaron la hoja para que puedan anotar? ¿Sí? ¿Ubicaron la hoja? Bien. En la primera parte viene siempre tener cuidado la frecuencia, ¿ya? Porque como estos fabricantes dan para las 2 frecuencias, obviamente mis ojos no van a ir a mirar 50 Hz, voy a mirar 60 Hz. A manera de ejemplo,
voy a escoger un compresor modelo ZD 860, ese es el modelo, que me va a entregar arriba FAT. Entonces, si yo trabajo a nivel del mar, me va a entregar 235 litros por segundo o sus equivalentes en metro cúbico por hora o en pies cúbicos por minuto, ¿no? CFE. Sin embargo, acá dice que la descarga es de 40 bar y para otras presiones consultar. O sea, ellos nos están dando estos datos bajo el supuesto que nosotros necesitamos 40 bar, pero puede trabajar entre 25 y 45 bar. Entonces ya nos están estableciendo. Entonces diríamos, tengo un requerimiento de 40, tengo un caudal de 235 y la potencia requerida es de 153. Y para mí debería ahí terminar la información del compresor. Sin embargo, este compresor tiene dos datos más. Uno que dice precio, este es un valor, ¿no?, que está en grados centígrados y dice 3. Entonces la pregunta es, ¿qué cosa es 3? Es la temperatura del aire. ¿Qué significa eso? Y adicionalmente viene el nivel sonoro. Entonces vamos a conversar de dos cosas. Si el compresor trabaja a nivel del mar, entonces no hay ningún problema, tengo esta cantidad de aire. Si trabaja en altura, ¿no?, viendo cuántas etapas tiene, hacemos la tarea que hicimos anteriormente. Pero el detalle está, ¿qué significa esos 3 grados? Entonces, para poder responder a esa pregunta, vamos a mirar algunos datos más que da el catálogo. Adicionalmente, a los 60 Hz y 50, viene una franja donde hay una serie de modelos que adicionalmente me están indicando BSD. Entonces, está ahí una tercera cosa. Y además del BSD, cuando voy a la columna, por ejemplo, vamos a tratar de ver uno de 1200, ¿ya? Vamos a ver este de acá, que entrega 317. Y vamos a ver el mismo. A ver, voy a ver si puedo hacer un comentario. Creo que se puede. ¿Dónde? Ya, vamos a subrayar este de acá y vamos a subrayar, acá arriba debe haber uno igual, este de acá. Ya. ¿Qué es lo que nosotros observamos? Aquí observamos que dice 334 y acá dice 317. Si es el mismo modelo, 1200D. Pero cuando yo me voy aquí, no es ni uno ni otro. Acá es 334, acá es 317 y acá es 146 a 320. Entonces me pregunto, pero si es el mismo modelo. Bueno, es más o menos el mismo modelo, pero no es exactamente eso, porque este compresor viene con un regulador de velocidad, con un BSD. Entonces, cuando hablamos de estos compresores que no son así, me entregan sí o sí esta cantidad. Pero si yo voy a tener un consumo variable de aire, requerimiento de aire diferente a diferentes momentos del día, entonces voy a preferir, ¿no?, voy a escoger mejor un compresor BSD. Por ejemplo, ustedes tienen una aplicación donde los requerimientos son de 200 en determinadas horas del día y en otros momentos 300. Entonces, el compresor está muy cercano a 300, pero muy lejano a 200. Entonces, lo que yo voy a es buscar acá uno que me dé, si yo voy a trabajar digamos, unas horas a 200 y otras horas a 300, me conviene buscar un compresor donde ese rango de mi trabajo de caudal sea el que corresponde. Entonces, es cuando nosotros tenemos en planta variaciones de caudal a lo largo del día.
Entonces aquí viene mayores indicaciones. ¿Qué es lo que dice? Esto está arriba. Bien, la información que viene acá dice la referencia de acuerdo a la norma ISO, el voltaje, nivel de sonor, referencia. Dice, condiciones de entrada. Supone que todos los datos de ahí son para un compresor que trabaja a nivel del mar en un lugar donde la humedad relativa es de 0%, donde el ambiente está a 20 grados centígrados y el agua para enfriar se encuentra a 20 grados centígrados y la temperatura, y la presión del trabajo es de 40 bar. O sea, este compresor me va a entregar sí o sí 40 bar. Si yo necesito otro valor de presión menor a 40, por ejemplo, entre 20, 25, 30, tengo que pedirlo al fabricante. Entonces, esa es una nota bastante importante. Y lo del BSD significa que se usa esto cuando yo voy a tener una variación de mi consumo a lo largo del día. Entonces yo, por ejemplo, les pregunto, para una aplicación donde el caudal va a variar entre 200 y 300 litros por segundo a nivel del mar, ¿qué compresor elige? Entonces no me van a elegir ninguno de los de arriba. Me van a elegir, si hay disponibilidad, uno que esté en ese rango. Y, por ejemplo, este está muy bien porque este de acá estaría muy alejado, porque este va a entregar hasta 300. Este está más cercano a lo que yo necesito. ¿Ok? No sé si me dejé entender. Eso es, entonces, anotamos en nuestra pizarra, acá, que justo viene, ¿no? Entonces, vamos a añadir una lámina, ¿ya? Digamos, a ver, vamos a poner una anotación como para poder referirnos después a ella. Aplicación. Ya. Ustedes me dirán si estoy compartiendo pantalla. ¿Estoy compartiendo pantalla? Sí, profe. Ya. Entonces vamos a anotar lo que hemos dicho, ¿ya? Aplicación requiere de 200 a 300 litros por segundo en el día. Entonces, entre paréntesis, el caudal muestra variaciones a lo largo del día, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Entonces, en este caso, se recomienda trabajar con compresores que tengan compresores con PSD, ¿no? PSD. Por ejemplo, ¿no? Si nosotros vamos a la aplicación, entonces era el modelo ZD 1200 BSD, ¿no? Que trabaja en el rango de 146 a 320. Entonces anotamos eso. BSD, entonces aquí modelo ZD 120, 1200 BSD y que me entrega entre 146/320 litros por segundo. Y esto a nivel del mar. Si si debe trabajar en altura, realizar la corrección de capacidad por altura. Lo que hemos llamado con el famoso lambda 3. Poner acá el símbolo para acordarnos de que cuando decimos corrección en altura, se refiere a eso, lambda 3. Listo. Ya. El segundo detalle es algo que está marcado acá, dice, temperatura de rocío, pues incluye un secador frigorífico medido de la humedad de aire. Entonces, ¿qué significa eso? Acá dice
temperatura de rocío. Entonces, en ese caso, me estoy refiriendo a la nota que está acá, esto que está, temperatura de rocío para 40 bar. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa en el compresor? Primero, si viene esa columna, lo que significa es que el compresor posee los siguientes, o sea, el equipo se compone de compresor, su intercooler, para 40 bar definitivamente, su aftercooler y un secador. Ya. Pero un secador frigorífico. Frigorífico. Ya. ¿Y cómo sé que es un secador frigorífico? Ya. Porque si, por ejemplo, vendría en el compresor lo mismo, ¿no? Pero me vendría así, ¿ya? Si en lugar de decir eso, vendría -20, entonces esta sería la opción A. Y esta sería la opción B. Entonces, la opción A significa que el equipo se compone de lo que está ahí. Y en la versión B, en la versión B, significa que el equipo se compone de un secador de absorción. Y la pregunta es, ¿cómo sé yo? O sea, ¿dónde está la justificación de lo que acabo de mencionar? ¿Ya? Entonces, con solo saber si hay esta columna con este dato o con este de acá, primero significa que no es solo el compresor, sino que además del compresor, intercooler y aftercooler que tienen que tener, viene un elemento más que es un secador. Para poder saber si es de absorción frigorífico, lo que ustedes van a hacer es ir a la siguiente hoja del catálogo que también expliqué en clase, en la clase, ¿no? El día que tuvimos clase. Ya. Vamos a ir a ver dónde está esa información, dónde está la información que me permite saber. Se van a ir a la página número 74. ¿Ya? Busquen esta página de las tablas del curso. Me avisan cuando ya lo tienen. Ya. Entonces voy a tomar de la página, ¿ok? Página 74. ¿Ya? Voy a copiar esto en nuestra lámina. Voy a dejar de compartir página 74 de sus tablas y me voy a ir al PPT para que ustedes sepan de dónde he sacado ese detalle. Voy a pegar acá la información, ¿ok? Y voy a copiar esto de acá. Y lo voy a llevar acá. Listo. Ahora sí, voy a compartir con ustedes mi pantalla. Ya. ¿Estamos ahí? ¿Lo vemos? ¿Sí? ¿Estamos todos ahí?
Bien, entonces la pregunta era, ¿qué significa temperatura de rocío 3 y qué significa temperatura de rocío menos 3? Está asociado con la cantidad de agua que puede estar en estado de vapor. Entonces, en el aire comprimido. Entonces, podríamos, si quieren, anotar eso. Lo anotamos acá. La temperatura de rocío tiene que ver con la cantidad de agua que hay en el aire comprimido en estado de vapor. Entonces, aquí se ven números 1, 2, 3 hasta el 7 y acá se ven valores en grados centígrados. Y aquí yo he anotado el tipo de equipo que está asociado con este dato. Entonces, si me dicen menos 20, lo que yo observo es que se trata de un secador de absorción. Si me dicen que es 3 o 7, se trata de secador frigorífico. Y si no me dicen nada, pues este de acá es opcional, o sea, no tiene nada, pues no hay esa columna, no hay ninguna información. En resumen, si en la tabla del compresor aparece una columna que dice temperatura de rocío, significa que no es solo el compresor, sino el compresor viene con aftercooler y no puede venir sin el aftercooler. O sea, no puede haber secador sin aftercooler. O sea, si hay secador, tiene que haber un aftercooler, pero no al revés. Un aftercooler no implica que tenga un secador, pero un secador sí implica que tiene que tener un aftercooler. ¿Ya? Entonces, el aftercooler y un secador, que puede ser de absorción o frigorífico. ¿Ya? ¿Me dejé entender? Ya. Entonces, hasta acá, no sé si hay preguntas. ¿Estamos bien? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Zárate o Tan, ¿alguna pregunta? Alania, Israel, ¿estamos bien? Todo bien, profe. Ya. Entonces, vamos a ver ahora la segunda parte. Entonces, lo que hemos estado haciendo es coger los catálogos, que ha sido este, y lo primero que hemos hecho es una aplicación de reducción de la capacidad por altura en cualquier tipo de compresor. Lo segundo, hemos visto un compresor un poco complicado, que ha sido este, el cual hemos visto en el catálogo, donde se nota el BSD, que no sabíamos qué era, y un tema y una columna adicional que estaba relacionada con la temperatura de rocío. Y aquí hemos dado las dos explicaciones. ¿Cuándo elegir esa parte inferior y cuándo y qué significa esa columna adicional? Bien, y acá está el detalle. Toca ahora ya con esas precisiones ir a cómo hacer la selección. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Entonces, es como que yo llevara digamos, un cuadernito con algunas preguntas para el cliente, ¿no? Entonces, la primera pregunta es qué presión y qué capacidad requiere su empresa, su aplicación. Luego es qué tan importante, o sea, confiabilidad está relacionado qué tan importante es el que no le falte aire. O sea, usted, si por alguna razón ocurre un problema y se queda, digamos, sin compresor o sin suministro de aire, el proceso productivo se va a malograr. O sea, es un proceso que no, por ejemplo, en un hospital, ¿no? No pueden prescindir, es indispensable. No tenemos que asegurar que siempre haya el aire disponible. Entonces, requiere, es de alta confiabilidad. Eso define el tener, de hecho, una unidad en backup. Entonces, eso definitivamente tenemos que tener una unidad para que entre en operación apenas haya un problema y no haya falta de aire. Cuando hablamos de unidad en backup, implica que en lugar de tener un gran compresor y una gran unidad en backup ahí esperando que el gran compresor se malogre, lo que se hace es dividir el aire y se tiene no 2 compresores, sino 3. 2 en operación y 1 en backup. No es de bien mala suerte que se malogren los 2, ¿no? Luego viene en qué se va a aplicar el aire comprimido.
La aplicación está relacionada con la calidad del aire. Luego vienen requisitos adicionales de la máquina en cuanto a la regulación. Por ejemplo, lo que yo mencioné. Una aplicación donde el caudal varía ampliamente entre 200 y 300 litros por segundo a lo largo del día. Bueno, ahí necesita estar regulando el compresor. Mejor cómprese un compresor con regulador automático, con un VSD. ¿Y dónde va a operar? Va a operar en altura, va a operar en un sitio caliente, donde hay mucho polvo, eso significa para los filtros, y qué facilidades tiene de agua, electricidad y espacio. Si compro un compresor enfriado por agua y no hay agua en el lugar, ¿con qué lo voy a enfriar? O es muy costoso. Si yo compro un compresor para accionar con motor eléctrico y no hay electricidad, mejor compro un compresor para accionarlo con motor de combustión interna. ¿Y dónde voy a colocar el compresor y cuál es el nivel, ¿no?, de ruido en esa zona? Porque a veces el espacio suele ser un problema. Ahí se da lo que se llama el ciclo vicioso del ciclo vicioso del calor. O sea, el compresor encerrado en un lugar se calienta y pierde eficiencia y después deja de funcionar. Entonces, esas son preguntas. Entonces, en función a eso, yo para seleccionar esas son las preguntas que le voy a hacer. Una vez que yo ya recopilé esa información, voy a digamos, a transferirla, voy a presentarla como valores. Entonces voy a hacer de la información que me da el cliente, lo voy a traducir a, digamos, términos. Por ejemplo, la presión que requiere el cliente es de tanto. Vamos a ver si el cliente me dice, en este punto yo requiero 5 bar, entonces yo voy a saber si le voy a dar 5 o un poco más de acuerdo al recorrido. La cantidad de aire va a depender de dónde va a operar. La calidad de aire de la aplicación, la frecuencia de la operación, cuántas horas al día, es importante para el consumo eléctrico, y las condiciones de confiabilidad y autonomía. En función a lo que me dice el cliente, yo hago una tabla donde debo de llenar por cada una de estas de cada uno de los 7 ítems, una respuesta. Altamente aire, digamos, debe ser de alta confiabilidad, debe haber autonomía, que no necesita supervisión, las condiciones de operación, la temperatura en este lugar varía mucho a lo largo del año, o sea, todo eso tengo que considerarlo, porque eso tiene que ver mucho con la operación del compresor. Entonces, hablemos de cada uno de los puntos, ¿no? Hablemos de la presión. Dice acá, depende de la demanda. Si la demanda de la planta excede la capacidad del sistema, la presión bajará. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre? Ustedes calculan con una presión muy exacta, pero el caudal en presión, pero ocurre que lo que ustedes han calculado está muy exacto o un poco por ahorrar menor de lo requerido. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar que si ustedes consumen más de lo que les puede entregar el compresor, lo que va a pasar es que la presión va a bajar y la herramienta no va a funcionar. Un compresor, como el caso del ejemplo que di, de 200 a 300 litros por segundo, en lugar de estar regulando a cada vez, es mejor comprar uno que tenga su regulador, porque de lo contrario, el compresor va a trabajar siempre a toda presión y lo que voy a tener, y con todo el caudal, y yo voy a tener que estar haciendo que caiga la presión o regulando el caudal. Entonces, no es inteligente. ¿Ya? Eso no es inteligente. Muy bien. A ver, vamos a quedarnos acá primero. A ver, ¿no hay preguntas? ¿No hay preguntas hasta ahora? Ya, yo tengo ahí una pregunta, a ver si me ayuda. Miren, son 13 personas las que están. ¿Cómo puedo hacer la selección con 13 personas si los alumnos son 20 y tantos? ¿Cómo voy a hacer? Voy a tener que repetir la próxima clase. Yo creo que me quedaré acá, porque lo que voy a hacer es importante. Es importante no para la evaluación solo, sino también para su formación. Entonces, yo voy a plantear que nos quedemos acá porque lo que voy a hacer no lo voy a volver a repetir el viernes, ¿no? Entonces nos quedaríamos acá. ¿Qué le parece, Félix? Félix está ahí, siempre va a clase. A ver, Félix, ¿qué opina usted? Me parece bien, profesor. Porque yo voy a hacer, esto lo podrán leer, o lo podrán ver en la grabación, pero para la selección sí necesitamos hacerlo juntos. Ya. A ver, ¿quién otro que siempre va? Mauricio, ¿qué opinas tú? ¿Nos quedamos acá?
Mauricio, ¿estás? ¿No estás? Alania, a ver. Sí, profesora, también me parece bien. Ya, entonces nos vamos a quedar acá. Miren, yo he tenido mi clase hasta las 8, pero como no están todos, ¿qué vamos a hacer? Pues ya, el viernes nos pondremos, continuaremos con la selección. Para el viernes, antes de despedirnos, porque de todas maneras no nos vamos a ir así nomás, quisiera mostrarles algo en la plataforma. Ya, en la plataforma pueden apreciar, ya, yo he colocado acá un ítem que dice taller de cierre. Ya, en este espacio voy a colocar ejercicios y preguntas para el examen, ¿no? Entonces, para el examen. Entonces, aquí, como es examen final, entonces aquí he preparado preguntas de todos los temas, ¿ya? Tanto de la primera parte como de la segunda parte. Entonces, mi sugerencia es, en este tiempo, si ustedes ahora no habían planeado hasta las 8 de la noche trabajar, traten de contestar las preguntas de la parte relacionada con sistemas de aire comprimido. Pueden hacer toda esta parte de acá, pueden hacer todo lo del compresor alternativo, también lo del compresor rotativo y lo que, digamos, podríamos intentar hacer, pero de repente lo del aftercooler hemos hecho en clase, por si acaso, hemos hecho en clase esta parte del aftercooler, la humedad, hemos hecho el balance de masa, entonces yo creo que podrían intentar hacer el balance de masa, ¿no? Para esta condición. Dice, ¿cómo determina para 7 bar, por ejemplo, por kilogramo de aire, por metro cúbico de aire, como quieran, a 7 bar, un aire que es tomado del ambiente, cuánto es la cantidad de agua que se retira, ¿no? Entonces eso hemos hecho hoy en clase, el balance de masas, entonces a ver, intenten responder estas preguntas, ¿ya? Entonces nos quedamos acá, nos vemos el día viernes a las 8 de la mañana, ¿ok? Entonces conmigo será hasta aquí, chao, nos vemos. Gracias, profesor. Gracias, profesor.